En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola a las afueras de Sedalia, Missouri, un niño de 8 años llamado Timothy Caldwell se convirtió en el epicentro de uno de los casos médicos más inquietantes jamás registrados en el medio oeste estadounidense. El doctor Samuel Jardine, único médico de la región, llenó 3 diarios encuadernados en cuero con observaciones meticulosas sobre un niño cuya conducta desafiaba todas las nociones de la naturaleza humana conocidas por la medicina del siglo XIX. A simple vista, Timothy parecía un niño normal, incluso encantador, con una sonrisa que cautivaba a quienes lo conocían superficialmente. Sin embargo, bajo esa fachada inocente se escondía algo que la ciencia de la época no podía explicar, un enigma oscuro que estremecía hasta los huesos. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes inexplicables en las cercanías de Timothy, y decenas de animales de granja aparecieron muertos en circunstancias misteriosas. 11 individuos, todos relacionados de alguna manera con el niño de ojos azules pálidos, cuya sonrisa nunca parecía alcanzar la profundidad de su mirada. Las autoridades locales sellaron los registros oficiales, ocultándolos durante más de un siglo, pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que pone en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre la capacidad del mal en la infancia. Antes de adentrarnos en los escalofriantes detalles de esta historia que estremeció al condado de Sedalia, si este relato despierta tu curiosidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras exploraciones en los misterios históricos más oscuros de América. Además, déjanos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad nos lees. Nos encanta conectar con nuestra comunidad de apasionados por los enigmas alrededor del mundo. Los eventos que harían infame a Timothy Caldwell no comenzaron con violencia, sino con una pérdida profunda. El Missouri de 1867 aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían perdido a sus jóvenes en campos de batalla lejanos, dejando tras de sí viudas, huérfanos y comunidades luchando por reconstruirse en medio de la desolación. La granja de los Caldwell, ubicada en un valle a 15 millas al sur del pueblo, había sido alguna vez un símbolo de prosperidad. James y Martha Caldwell construyeron su hogar con sueños de criar ganado y cultivar maíz, pero esos sueños se desvanecieron con la muerte de James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha, sola, intentó mantener la granja, pero la tuberculosis consumió sus pulmones durante el crudo invierno de 1865. Su hijo, Thomas, de apenas 21 años, heredó una tierra que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando una viuda y un hijo de 8 años, Thomas vio en ello una carga, al mismo tiempo, una oportunidad. El pequeño Timothy necesitaría un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con las interminables tareas del campo. Thomas Caldwell era un hombre endurecido, curtido por la guerra y el dolor. Su esposa, Sarah, se había vuelto de lengua afilada y amargada tras años de matrimonio sin hijos. Ninguno de los dos estaba preparado para criar a un niño, especialmente a uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866 con nada más que un pequeño saco de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para un rostro tan joven. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol abrasador de Missouri y cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para evitar los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se le insistía. Su padre había sido soldado, su madre había tosido sangre, y él había vivido con vecinos tras su muerte. Lo que más sorprendía a los adultos era su cortesía impecable. Siempre decía sí, señor y sí, señora, nunca se quejaba del trabajo ni de los castigos, y parecía, en todos los sentidos, el modelo de un niño bien educado. El doctor Samuel Jardine conoció a Timothy en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo por provisiones. Jardine, graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos con formación formal al oeste de San Luis, había desarrollado una habilidad especial para leer a las personas tras años tratando a soldados de ambos bandos durante la guerra. Algo en el pequeño Caldwell lo inquietó profundamente, aunque no podía precisar qué. El niño fue perfectamente respetuoso, escribiría más tarde en su diario. Respondía preguntas con claridad, mantenía contacto visual apropiado y no mostraba la inquietud o timidez típica de los niños rurales frente a desconocidos. Sin embargo, su presencia me generó una incomodidad visceral. Sus ojos tenían una intensidad que sugería que me estudiaba con la misma curiosidad clínica que yo reservaba para mis pacientes.
La comunidad agrícola alrededor de Sedalia era lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran los asuntos de los demás. La granja de los Caldwell estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas extrañas. La señora Eleanor Patterson, cuya propiedad colindaba con la de los Caldwell, veía a menudo a Timothy trabajando en los campos o cuidando el ganado. Le comentó a su esposo que el niño trabajaba con una concentración inusual para su edad, sin detenerse a jugar ni descansar, como era natural en los niños. «Es como ver una pequeña máquina», le dijo a Samuel Patterson durante la cena una noche. «Trabaja sin parar desde el amanecer hasta el atardecer, sin quejarse, sin disminuir el ritmo. No es natural que un niño no tenga ni un ápice de juego en él». Eleanor también notó que sus gallinas se agitaban cada vez que Timothy se acercaba a la línea divisoria entre las propiedades. Se agrupaban, cacareando y erizando sus plumas, rehusando acercarse a la cerca que separaba los terrenos. Su esposo lo atribuyó a una casualidad, pero Eleanor no podía deshacerse de la sensación de que los animales percibían algo en el niño que los humanos no podían detectar. La primera muerte ocurrió en una tarde sofocante de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, hija del herrero del pueblo y conocida por su risa brillante y su tendencia a vagar, fue encontrada muerta cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que atravesaba varias propiedades, incluida la granja de los Caldwell. Fue Timothy quien descubrió su cuerpo. El niño llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se preparaba para la cena, con la ropa húmeda y el rostro pálido, mostrando lo que parecía una angustia genuina. «Señora Fletcher», dijo con voz firme a pesar de su evidente agitación, «encontré a Mary en el arroyo. No respira». El grupo de búsqueda que corrió al arroyo encontró a Mary boca abajo en agua de apenas 18 pulgadas de profundidad. El Dr. Jardín, convocado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado, un accidente trágico pero no inusual en áreas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Sin embargo, lo que inquietó a Jardín no fue la muerte en sí, sino el relato de Timothy sobre el hallazgo. El niño proporcionó una descripción inusualmente detallada de dónde había encontrado a Mary, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando se le preguntó cómo había estado en ese lugar en ese momento, Timothy explicó que buscaba una ternera perdida. Su memoria era notablemente precisa, anotó Jardín en su diario. Pudo describir la posición exacta de los brazos y piernas de la niña, cómo su vestido se había enganchado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que decía estar asustado y perturbado por el descubrimiento. Thomas Caldwell confirmó que una de sus terneras se había perdido esa mañana y que había enviado a Timothy a buscarla en la zona del arroyo. La ternera fue encontrada 2 días después, sana y pastando en un prado a casi 1 milla de donde Mary había muerto. La familia Fletcher, devastada por la pérdida, agradeció la rápida acción de Timothy al alertarlos. En el funeral, el niño se sentó en silencio junto a sus tíos, con la cabeza inclinada respetuosamente durante todo el servicio. Cuando los Fletcher le agradecieron por su prontitud, él aceptó su gratitud con la solemnidad apropiada. «Ojalá la hubiera encontrado antes», le dijo al padre de Mary, con un tono que destilaba justo la nota adecuada de pesar y tristeza. Sin embargo, Eleanor Patterson, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que la inquietó durante días. Cuando la madre de Mary colapsó de dolor durante el servicio, cuando la vista del pequeño ataúd redujo a hombres adultos a lágrimas, la expresión de Timothy Caldwell no cambió. Su cabeza estaba inclinada en aparente tristeza, pero cuando pensó que nadie lo miraba, sus ojos azules pálidos permanecieron secos y vigilantes, absorbiendo cada detalle de la escena con fría curiosidad. La segunda muerte llegó 3 semanas después. Henrik Len, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a retirarse, fue encontrado al pie de un promontorio rocoso conocido localmente como Devil's Bluff. El acantilado dominaba el arroyo donde Mary había muerto, y Henrik solía subir allí para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy estuvo involucrado en el descubrimiento. El niño explicó que regresaba a casa desde el pueblo cuando vio algo inusual al pie del acantilado. «Vi el sombrero del señor Len atrapado en un arbusto espinoso», le dijo a la multitud que se reunía. «Lo llamé, pero no respondió, así que bajé a mirar. Henrik Len estaba muerto, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída desde la cima del acantilado de 40 pies. El examen del Dr. Jardín reveló que el anciano probablemente murió al instante por el impacto.
El único detalle inusual fue la presencia de varias abejas muertas dispersas alrededor del cuerpo, muchas más de las que normalmente se encontrarían lejos de una colmena. El señor Len conocía esos acantilados mejor que nadie en el condado, le dijo Samuel Patterson al doctor Jardine tras el examen. Subía allí desde hacía 3 años, nunca tuvo ni un tropiezo. No tiene sentido que cayera ahora. Timothy, al ser interrogado, sugirió que quizás el anciano había sido picado por abejas y perdió el equilibrio. Siempre hablaba de lo agresivas que se ponían cuando las molestabas, dijo el niño. Tal vez lo atacaron y se desorientó. La explicación de Timothy parecía plausible, pero algo en la escena incomodó a Jardine. Las abejas muertas estaban todas agrupadas en un área pequeña alrededor del cuerpo de Henrik. Si el anciano hubiera perturbado una colmena en la cima del acantilado, debería haber evidencia de actividad de abejas a lo largo de su supuesto trayecto de huida y caída. En cambio, parecía que las abejas se habían concentrado de alguna manera en el lugar del impacto. Cuando Jardine escaló hasta la cima del acantilado para inspeccionar las colmenas, las encontró intactas, sin signos de disturbios recientes. Las abejas trabajadoras estaban activas pero no agitadas, ocupadas recolectando néctar de las flores silvestres de finales de verano. La tercera muerte rompió cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mies, de 6 años, desapareció mientras jugaba en los bosques cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado, a casi media milla de donde se le había visto por última vez. Timothy se había ofrecido como voluntario para unirse al grupo de búsqueda. Durante 3 días, buscó junto a los adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer los bosques íntimamente, guiando a los buscadores por áreas que incluso los residentes de largo tiempo encontraban difíciles de navegar. Cuando se le preguntó cómo había aprendido tan bien el terreno, Timothy explicó que a menudo exploraba los bosques en su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera usar para cocinar o como medicina. Al 4.º día, Timothy apareció en la cabaña de los Mies justo después del amanecer. «Creo que encontré algo», le dijo al padre de Jacob, con la voz cargada de agotamiento. «Hay un pozo viejo a media milla al norte de aquí». Escuché lo que parecía un llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza crecida. Jacob Mies estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición. El doctor Jardine fue convocado de inmediato, pero el niño murió horas después de ser rescatado, su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse del calvario. «El niño estuvo en el fondo de ese pozo durante casi 4 días», escribió Jardine en su diario. El hecho de que Timothy Caldwell pudiera localizarlo en un lugar tan recóndito plantea preguntas inquietantes. ¿Hasta dónde llega el conocimiento del niño sobre el terreno local? ¿Qué otros peligros ocultos podría conocer? Aún más perturbador fue el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de Jacob. Mientras la familia Mies mantenía una vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timothy se sentó en silencio en un rincón de la cabaña, aparentemente rezando. Pero Jardine, posicionado donde podía observar al niño sin ser notado, vio algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mies con una intensidad casi científica, como si estuviera catalogando cada detalle de la condición del niño moribundo, la respiración dificultosa, la piel pálida, la conciencia que iba y venía. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timothy no mostró dolor ni sorpresa, sino algo que Jardine solo pudo describir como satisfacción. Tras el funeral, Jardine visitó el pozo abandonado donde habían encontrado a Jacob. El lugar lo inquietó por razones que no podía articular. El pozo estaba, efectivamente, bien escondido, cubierto por escombros naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para mover. Sin embargo, Timothy afirmó haber escuchado llantos desde ese lugar, una afirmación que parecía improbable dado la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Al examinar el sitio con más cuidado, Jardine notó algo que el grupo de rescate inicial había pasado por alto en su urgencia por salvar a Jacob. Alrededor del borde del pozo, los escombros habían sido dispuestos con una precisión inusual. Troncos y ramas que deberían haber caído al azar mostraban signos de colocación deliberada, creando un camuflaje de aspecto natural que sería casi imposible de detectar a menos que se supiera exactamente dónde mirar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para expresarlas en voz alta, pero Jardine no podía deshacerse de la sospecha de que Jacob Mies no había caído simplemente en el pozo. Alguien lo había colocado allí,
y alguien había ocultado cuidadosamente el lugar hasta que el niño estuviera demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, Hardin comenzó a tomar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran evidencia, y la evidencia era exactamente lo que le faltaba. El problema era que Timothy Caldwell, a todas luces, era un niño modelo. Asistía regularmente a la iglesia con sus tíos, sentándose en silencio durante los servicios y recitando oraciones con la reverencia adecuada. Trabajaba diligentemente en la granja, completando tareas que desafiarían a muchos adultos. Hablaba respetuosamente con sus mayores y mostraba la deferencia apropiada hacia las figuras de autoridad. Lo más importante, Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Buscaba una ternera perdida cuando encontró a Mary Fletcher, regresaba del pueblo cuando vio el sombrero de Henry Glenn, se ofreció a buscar a Jacob Mills, como lo haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Sin embargo, la formación médica de Hardin le había enseñado a mirar más allá de las apariencias. Durante la guerra, había aprendido a reconocer los signos de hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. Había una frialdad en esos hombres, una desconexión de las emociones humanas normales que se manifestaba en formas sutiles, poca reacción ante el horror, demasiado interés en el sufrimiento, una capacidad para discutir la violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell exhibía todas estas características, pero comprimidas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación del Dr. Hardin comenzó en serio en octubre de 1866. Usando su posición como médico de la comunidad, realizó visitas regulares a las granjas y hogares de la zona, aparentemente para verificar la salud de las familias que aún se recuperaban de las dificultades de la guerra. En realidad, estaba recopilando información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintó un cuadro perturbador de un niño que parecía estar en el centro de un círculo cada vez más amplio de desgracias. El ganado en las granjas vecinas había estado muriendo a un ritmo inusual, no por enfermedades, sino por lo que parecían ser lesiones accidentales. Gallinas aparecían con cuellos rotos, aparentemente víctimas de zorros que no dejaban otros signos de depredación. Cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y llevaban a la muerte. Caballos desarrollaban cojeras repentinas que obligaban a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleanor Patterson confió al Dr. Hardin que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses. «Es lo más extraño», dijo. «Mueren de una o dos a la vez, siempre encontradas por la mañana con los cuellos rotos limpiamente. Mi esposo piensa que son zorros, pero nunca he visto huellas de zorro alrededor del gallinero. Y la forma en que mueren es demasiado precisa». Cuando Hardin examinó las gallinas más recientes, encontró evidencia que respaldaba las sospechas de Eleanor. Las aves habían sido matadas con una fuerza precisa aplicada en puntos específicos de sus cuellos, una técnica que requería un conocimiento considerable de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de los ataques de depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares surgieron en otras granjas. James Whitcomb había perdido 3 terneros en lo que describió como accidentes extraños, animales que, de alguna manera, se habían estrangulado con cuerdas o habían quedado atrapados en las rejas de las cercas de formas que desafiaban toda lógica. El toro premiado de Robert Dunham había caído en una zanja y se rompió una pata, a pesar de ser uno de los animales más seguros del condado. En cada caso, las granjas afectadas estaban a una distancia caminable desde la propiedad de los Caldwell, y en varias ocasiones, los vecinos informaron haber visto a Timothy cerca en el momento de los incidentes. «Lo vi caminando junto a nuestra cerca la mañana antes de que encontráramos al ternero», le dijo James Whitcomb a Hardin. «Me pareció extraño que estuviera tan lejos de casa, pero el niño siempre fue educado, me saludó con la mano y me llamó como si le hubieran enseñado bien». Hardin también comenzó a prestar más atención al comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas rutinarias a la granja de los Caldwell. El niño siempre estaba presente, de pie en silencio mientras Hardin examinaba a sus tíos por las dolencias comunes de la vida agrícola. Pero Hardin notó que Timothy observaba estas revisiones con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzados para un niño de su edad. «¿Cómo sabes si alguien está realmente muerto?», preguntó Timothy en una ocasión, con un tono tan casual como si hablara del clima. «A veces la gente solo parece estar durmiendo». Cuando se le pidió que explicara su curiosidad, Timothy dijo que le preocupaba saber cómo ayudar si alguien se lastimaba mientras estaba solo en la granja. «El tío Thomas dice que necesito saber cómo manejar emergencias, ya que estamos tan lejos del pueblo»,
explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta perturbó a Harding. Había una calidad clínica en el interés de Timothy por la muerte y las lesiones que iba más allá de la curiosidad infantil normal. El niño preguntaba sobre la mecánica de la muerte, cuánto tiempo tomaba, qué signos buscar, si las personas podían sobrevivir a ciertos tipos de traumas, con el mismo desapego que un estudiante de medicina mostraría al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding comenzó a probar el conocimiento de Timothy con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas lesiones eran fatales cuando no lo eran, o que ciertos síntomas indicaban condiciones específicas. Timothy nunca desafió estas afirmaciones directamente, pero Harding notó que el niño archivaba cada dato con una retención notable. Más inquietante aún fue la reacción de Timothy a las historias de Harding sobre el tratamiento de soldados heridos durante la guerra. Mientras que la mayoría de los niños mostraban conmoción o tristeza al escuchar sobre lesiones en el campo de batalla, Timothy escuchaba con atención absorbente, haciendo preguntas detalladas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortabas los brazos?, preguntó Timothy en una ocasión, con sus ojos azules pálidos fijos en el rostro de Harding. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta, entregada con el tono educado característico de Timothy, envió un escalofrío inolvidable a través de Harding. Para noviembre de 1866, Harding había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. El retrato que emergía era el de un niño que poseía una comprensión adulta de la violencia y la muerte, combinada con una completa ausencia de empatía humana normal. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia, y la evidencia era lo que Harding necesitaba si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez creía más que era un depredador peligroso. La oportunidad para reunir esa evidencia llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requería reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que le dio a Harding un acceso sin precedentes al hogar de los Caldwell. Durante estas visitas, comenzó a entablar conversaciones más largas con Timothy, sondeando cuidadosamente para entender el alcance del conocimiento del niño y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell había estado realizando experimentos con criaturas vivientes durante meses, posiblemente años. Mediante una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, Harding determinó que el niño había estado capturando y torturando pequeños animales, estudiando sus respuestas a diversas formas de lesión y sufrimiento. Timothy mencionó una cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar al que iba a pensar y estar solo. Cuando Harding investigó el sitio, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios hechos con herramientas agrícolas y una serie de dibujos detallados que documentaban diversos experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más perturbador. Realizados con una habilidad artística sorprendente para un niño, mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en varias etapas de disección y lesión. Cada dibujo estaba acompañado de notas escritas en la caligrafía cuidadosa de Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que les tomaba morir y observaciones sobre qué métodos causaban mayor sufrimiento. El sujeto permaneció consciente aproximadamente 10 minutos tras la extracción de los ojos, decía una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó tras la aplicación de presión en la garganta. Harding se dio cuenta de que Timothy había estado usando a los animales de la comunidad como sujetos para experimentos de crueldad cada vez más sofisticados. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran, en realidad, el resultado del deseo del niño de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el hallazgo más escalofriante fue un conjunto más reciente de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban a niños y adultos en diversas poses de angustia y lesión, cada uno acompañado de notas especulativas sobre la anatomía humana y posibles métodos para causar daño. Un dibujo mostraba una figura que era inconfundiblemente Mary Fletcher, la primera niña en morir. Otro representaba a Henrik Lenn. Un tercero mostraba a Jacob Mies en el fondo de un pozo, con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Caldwell no solo había estado presente cuando estas personas murieron, había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para futuros estudios. A medida que Harding profundizaba en la investigación, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de terminar. El Dr. Harding se enfrentó a una situación imposible. La evidencia en la cueva demostraba que Timothy Caldwell era responsable de múltiples muertes,
pero esa evidencia se había obtenido mediante una búsqueda que equivalía a ser ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera del entendimiento aceptado de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal acusación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para comprender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad de empatía o razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría de las personas. Jardín sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente sería desestimado como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años tratando víctimas de guerra. La evidencia sería explicada como producto de la imaginación de un niño traumatizado, y las muertes continuarían. En lugar de eso, Jardín decidió confrontar a Timothy directamente. Durante su siguiente visita a la granja de los Caldwell, pidió al niño que lo acompañara a revisar el ganado en el pasto lejano. Una vez solos, Jardín reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue la que esperaba. El niño no mostró sorpresa, negación ni miedo al ser descubierto. En cambio, escuchó con calma mientras Jardín describía los dibujos y las notas, asintiendo ocasionalmente como si confirmara la precisión de las observaciones del médico. «No vas a contarle a nadie», dijo Timothy cuando Jardín terminó de hablar. No era una pregunta ni una súplica, sino una afirmación pronunciada con absoluta confianza. «¿Por qué no lo haría?», preguntó Jardín, genuinamente curioso por el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que Jardín había visto en su rostro. «Porque nadie te creería», dijo. «Y porque tienes curiosidad por saber qué haré después». El niño tenía razón en ambos puntos. Jardín sabía que sus afirmaciones sonarían como las divagaciones de un hombre perdiendo la cordura, pero Timothy también había identificado algo que el médico era reacio a admitir, incluso para sí mismo, una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que jamás había encontrado. «¿Desde cuándo has estado haciendo esto?», preguntó Jardín. «Desde los 5 años», respondió Timothy con naturalidad. «Tal vez antes. Empecé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan diferentes animales a los mismos tratamientos. Y las personas que murieron», se encogió de hombros, «también fueron experimentos. Quería ver si las personas reaccionaban igual que los animales. Lo hacen, en su mayoría, pero son mejores entendiendo lo que les está pasando. Eso lo hace más interesante». Jardín sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. «¿Qué planeas hacer ahora?», preguntó. Timothy consideró la pregunta con seriedad antes de responder. «Necesito descubrir qué pasa cuando lastimas a alguien que confía en ti completamente, alguien que no sospecharía nada hasta que sea demasiado tarde». La implicación era clara. Timothy planeaba matar a sus tíos. Jardín sabía que tenía tal vez días, posiblemente solo horas, antes de que Timothy actuara según sus planes. El niño había revelado sus intenciones con la confianza despreocupada de alguien que se creía intocable, y la experiencia pasada sugería que Timothy no demoraba una vez que había decidido un curso de acción. Esa noche, Jardín visitó al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para teorías o especulaciones. Pero también confiaba en el juicio de Jardín y estaba dispuesto a escuchar evidencia, sin importar cuán inusuales fueran las circunstancias. Jardín presentó su caso con cuidado, enfocándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Mostró a Crawford los dibujos y notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes alrededor de Timothy, y documentó el conocimiento inusual del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante, reveló la intención declarada de Timothy de matar a sus tíos, información que no podía ser ignorada, independientemente de la fuente. «Incluso si la mitad de lo que me cuentas es cierto», dijo Crawford tras revisar la evidencia, examinando cada dibujo perturbador con creciente alarma, «no podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo, y podemos estar listos para actuar si intenta algo». Los dos hombres pasaron horas desarrollando una estrategia, involucrando a los ayudantes más confiables de Crawford, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y podían mantenerse firmes bajo presión. Jardín y Crawford diseñaron un plan integral. Jardín llegaría a la granja de los Caldwell a su hora habitual, llevando láudano aparentemente para el manejo del dolor de Thomas,
pero en realidad para mantener a Thomas y Sarah lo suficientemente sedados como para evitar que Timothy los lastimara fácilmente. Crawford y sus ayudantes se posicionarían estratégicamente alrededor de la propiedad, lo suficientemente cerca para responder rápidamente, pero lo suficientemente lejos para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha la mañana siguiente. Cuando Jardín se acercó a la casa en su carruaje, notó de inmediato que algo estaba diferente. Los sonidos matutinos habituales de la actividad agrícola, gallinas picoteando en el patio, cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad estaba envuelta en un silencio inquietante que erizaba la piel. Timothy apareció en la puerta antes de que Jardín siquiera bajara del carruaje. El niño estaba completamente inmóvil, sus ojos azules pálidos siguiendo los movimientos del médico con un enfoque depredador. Vestía su ropa de trabajo habitual, pero Jardín notó que las mangas de Timothy estaban enrolladas más allá de los codos, y sus manos parecían recién lavadas, una limpieza minuciosa que sugería preparación para un trabajo sucio. «Buenos días, Dr. Jardín», dijo Timothy, con su voz cargada de la cortesía característica, pero con un matiz diferente, una anticipación, una emoción que el niño apenas contenía. «Te he estado esperando». Las palabras enviaron un escalofrío a través de Jardín. El uso de «esperando» sugería que Timothy había estado anticipando esta visita, quizás incluso contando con ella como parte de cualquier plan que hubiera puesto en marcha. Dentro de la casa, Jardín encontró a Thomas y Sarah Caldwell en su dormitorio, ambos aparentemente durmiendo pacíficamente. Pero al acercarse a la cama de Thomas para revisar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial, y su piel había adquirido un tono grisáceo que sugería algo más que un sueño natural. «¿Qué les diste?», preguntó Jardín en voz baja, sin girarse para mirar a Timothy, pero sabiendo que el niño observaba cada uno de sus movimientos. «Solo algunas hierbas que encontré en el bosque», respondió Timothy, con un tono inocente pero con una elección deliberada de palabras. «Hay tantas plantas interesantes creciendo salvajes por aquí. Algunas tienen propiedades muy útiles». Jardín revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil pero constante. Sarah mostraba síntomas similares, estaba profundamente inconsciente pero aún viva. Fuera lo que fuera que Timothy había usado, había sido cuidadoso con la dosis. El niño quería a sus víctimas indefensas pero vivas, al menos por ahora. «No despertarán en varias horas», continuó Timothy con tono conversacional. «Eso nos dará suficiente tiempo para hablar sin interrupciones». La conversación que siguió fue diferente a cualquier cosa que Jardín hubiera experimentado. Timothy hablaba sobre asesinato y tortura con el desapego clínico de un profesor de medicina discutiendo anatomía. Describió sus experimentos con animales y humanos con precisión científica, explicando sus metodologías y las percepciones que había obtenido de cada muerte. «Mary Fletcher me enseñó que ahogarse es en realidad bastante lento», dijo Timothy, acomodándose en una silla como si iniciara una charla agradable por la tarde. «Todos piensan que las personas simplemente se sumergen en el agua y desaparecen, pero no es así como funciona. Hay lucha, pánico y un patrón interesante de intentos de respiración antes de que la persona finalmente se rinda. Tuve que sostenerla bajo el agua durante casi 3 minutos antes de que dejara de pelear». Jardín sintió su sangre helarse. «¿La sostuviste bajo el agua?», preguntó. Timothy asintió con entusiasmo. «Estaba jugando junto al arroyo, y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó para mirar, solo empujé su cabeza hacia abajo y la sostuve allí. Era tan pequeña que no requirió mucha fuerza, pero luchó más de lo que esperaba. Ahí fue cuando me di cuenta de que las personas tienen instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales». «Y Henrik Len, eso fue más complicado», admitió Timothy. «No podía dominarlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas todos los jueves por la mañana, así que subí al acantilado la noche anterior y aflojé algunas piedras en el borde. Luego recolecté abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela». Los ojos de Timothy brillaban mientras describía su metodología. «Cuando el señor Len subió a revisar las colmenas, yo estaba esperando detrás de unas rocas. Lancé la bolsa de abejas a su cara y comencé a gritar que un enjambre masivo lo estaba atacando. Entró en pánico y retrocedió justo sobre el borde donde había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató al instante, justo como lo había calculado». «Y Jacob Mies», continuó Timothy, con la voz de un maestro compartiendo una lección particularmente fascinante. «Jacob fue el más interesante de todos.
No lo maté rápidamente como a los otros. Quería ver qué pasaba si alguien moría lentamente durante varios días. Así que lo convencí de seguirme al bosque diciéndole que había encontrado una familia de bebés mapaches. Timothy hizo una pausa, como si saboreara el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por los animales imaginarios que no pensó dos veces en el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo. Luego, moví los troncos y la maleza para cubrir la abertura. Lo visité todos los días durante 4 días, llevándole solo suficiente agua para mantenerlo vivo, pero no suficiente para dejarlo recuperar sus fuerzas. Jardín se dio cuenta de que Timothy ya no hablaba hipotéticamente sobre experimentos futuros. El niño tenía planes específicos, y esos planes claramente incluían a las personas actualmente en la casa. ¿Qué planeas hacer con tus tíos?, preguntó Jardín directamente. La sonrisa genuina de Timothy regresó, más amplia de lo que Jardín jamás había visto. Ahí es donde tú entras, doctor Jardín. Verás, todos mis experimentos anteriores han sido con personas que no sabían qué les estaba pasando hasta que era demasiado tarde. Pero tú eres diferente. Entiendes exactamente qué soy y de qué soy capaz. Eso te hace el sujeto perfecto para un tipo de estudio completamente nuevo. Mientras Timothy hablaba, comenzó a moverse por la habitación, recolectando objetos que Jardín reconoció como armas potenciales: cuerda del granero, un candelabro pesado del mantel, varios utensilios de cocina afilados. El niño organizaba sus herramientas con una precisión metódica, como si se preparara para una cirugía. Quiero descubrir qué pasa cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a las personas que le importan, continuó Timothy, con creciente entusiasmo. ¿Te sacrificarás para salvar al tío Thomas y a la tía Sarah? ¿Intentarás pelear conmigo aunque sabes que he planeado esa posibilidad? ¿O intentarás huir y abandonarlos para salvarte? Jardín supo que el tiempo para la conversación había terminado. Timothy había revelado suficiente de sus planes para dejar claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su maletín médico y la apuntó al niño. «Aléjate de los cuchillos, Timothy», dijo Jardín, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Timothy miró la pistola con interés en lugar de miedo. «Eso es un Colt Navy, ¿verdad?», preguntó con tono conversacional. «He visto imágenes de ellos en libros sobre la guerra». «¿Cuántas balas tiene?». «6». Jardín respondió autómaticamente, 6, y de inmediato se arrepintió de proporcionar la información. «¿Y a cuántas personas estás tratando de proteger?», preguntó Timothy. «Está el tío Thomas, la tía Sarah, tú mismo, y presumo que los 3 oficiales de la ley afuera. Esos son 6 personas, si mis cuentas son correctas. Así que, incluso si me disparas, habrás usado toda tu munición». Timothy se acercó más, sin molestarse ya en mantenerse fuera del alcance de la pistola. «¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy?», dijo, con una voz que adquiría una calidad casi hipnótica. «¿Quieres entender si nací así o si algo me hizo así? ¿Quieres saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que empiecen a matar?». Cada afirmación era cierta, y la capacidad de Timothy para identificar y explotar la curiosidad intelectual de Jardín era tan aterradora como su capacidad para la violencia. El niño entendía a las personas lo suficiente como para predecir su comportamiento y manipular sus respuestas, incluso cuando sabían que estaban siendo manipulados. La confrontación llegó cuando Timothy se acercó a su tío dormido con una cuerda en las manos. Jardín avanzó para intervenir, pero Timothy se movió con una velocidad y fuerza sorprendentes, sacando un cuchillo de cocina y cortando el brazo del médico. La lucha que siguió fue breve pero violenta. Timothy peleó con la ferocidad desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con una habilidad que hablaba de considerable práctica. Aunque el niño era más pequeño y débil que Jardín, también era más rápido y ágil, y peleaba con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía extensivamente. Jardín logró agarrar la muñeca de Timothy y torcerla hasta que el niño soltó el cuchillo, pero Timothy inmediatamente sacó otra cuchilla de su ropa. Quedó claro que el niño había preparado múltiples armas y las había posicionado estratégicamente por toda la casa. El sonido de su pelea atrajo al sheriff Crawford y a sus ayudantes, que corrieron desde sus posiciones ocultas. Irrumpieron por la puerta trasera para encontrar a Jardín luchando con Timothy mientras Thomas y Sarah Caldwell yacían inconscientes en su cama, aparentemente ajenos a la violencia que ocurría a su alrededor. El ayudante Michey sometió rápidamente a Timothy mientras Jardín recuperaba el aliento y revisaba a la pareja inconsciente. Cuando el polvo se asentó,
Timothy Caldwell estaba sentado tranquilamente en un rincón de la habitación, con la ropa rasgada y el rostro ensangrentado, pero sus ojos azules pálidos aún mostrando la misma inteligencia fría que había perturbado a Jardín tantos meses antes. No pueden probar nada, dijo Timothy mientras los ayudantes lo aseguraban con cuerdas. Nadie creerá que un niño, y Sheriff Crawford miró al niño con una mezcla de disgusto y fascinación. Tal vez no, dijo. Pero no tenemos que probar todo. Intentar asesinar a tu familia es suficiente para haberte encerrado, sin importar tu edad. Timothy sonrió ante eso, la misma expresión genuina de emoción que Jardín había visto el día anterior. No me colgarán, dijo con absoluta confianza. Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en lugar de eso. Timothy Caldwell estaba equivocado sobre su destino, pero acertado sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el sheriff Crawford intentó presentar la evidencia de la cueva a los fiscales del condado, encontró exactamente la resistencia que Jardín había predicho. Los dibujos y notas fueron descartados como productos de un niño perturbado que actuaba por el trauma de la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes se atribuyó a coincidencias agravadas por el hábito desafortunado de Timothy de ser útil durante emergencias. Sin embargo, el intento de asesinato de Thomas y Sarah Caldwell no podía explicarse fácilmente. 3 oficiales de la ley habían presenciado a Timothy atacando a sus familiares dormidos con clara intención de matarlos. Incluso los observadores más comprensivos no podían argumentar que un niño de 8 años atacaría a miembros de su familia con un cuchillo a menos que algo fundamental estuviera mal en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para lidiar con niños violentos. Timothy era demasiado joven para ser procesado como adulto, pero demasiado peligroso para ser simplemente colocado en un orfanato o reformatorio. El caso creó desafíos sin precedentes para el sistema de justicia de Missouri, atrayendo la atención de académicos legales y profesionales médicos de toda la región. Tras semanas de disputas legales y consultas con expertos de lugares tan lejanos como Boston y Filadelfia, se llegó a un compromiso. Timothy sería internado en el Hospital Estatal de Missouri para Insanos en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados disponibles en la región. La decisión no satisfizo completamente a nadie. Los fiscales querían que Timothy fuera juzgado como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores argumentaban que ningún niño tan joven podía ser responsable de sus acciones. Los profesionales médicos estaban divididos entre quienes creían que Timothy podía ser rehabilitado y quienes lo consideraban irremediablemente peligroso. El doctor Samuel Jardín se ofreció como voluntario para acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí durante 3 meses, documentando el comportamiento del niño y trabajando con el personal del hospital para desarrollar una comprensión de lo que estaban enfrentando. El estudio de caso resultante se convirtió en una de las primeras examinaciones sistemáticas del comportamiento antisocial en niños, aunque no se publicaría hasta décadas después de los eventos. Timothy se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había mostrado en la granja. Rápidamente aprendió a imitar emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba haciendo un progreso notable en superar sus episodios traumáticos. Lloraba de manera convincente al discutir sus crímenes, expresaba un remordimiento que parecía genuino y mostraba lo que parecía ser una gratitud auténtica por el cuidado que recibía. Pero Jardín observó que Timothy simplemente estaba estudiando a las personas a su alrededor, aprendiendo a manipularlas más efectivamente. El niño había creado lo que equivalía a un catálogo completo de respuestas emocionales humanas, y podía reproducir estas señales con una precisión notable a pesar de no sentir ninguna de las emociones subyacentes. El sujeto muestra habilidades cognitivas notables combinadas con una completa ausencia de respuesta emocional genuina, escribió Jardín en sus informes detallados. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con suficiente habilidad para engañar a observadores casuales. Pero una observación prolongada revela que el desempeño es completamente artificial. Timothy entiende la felicidad como la cara que la gente pone cuando quiere que algo bueno continúe, y la tristeza como la cara que pone cuando quiere que otros los ayuden. Pero nunca ha experimentado ninguna de estas emociones por sí mismo. La evaluación de Jardín también reveló la extensión de las fantasías violentas y los planes futuros de Timothy. Cuando el niño creyó que había ganado la confianza de Jardín al fingir estar fascinado por el enfoque científico para estudiar el comportamiento humano, comenzó a compartir ideas para experimentos futuros que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi moderados en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física, informó Jardín confidencialmente.
Sus planes demuestran una creatividad notable y atención al detalle, así como un entendimiento sofisticado de la psicología humana. Si se le permitiera madurar y obtener recursos adicionales, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos en la historia estadounidense. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció en la instalación durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron varios incidentes inexplicables que llevaban las marcas distintivas de los métodos de Timothy. Otros pacientes fueron encontrados muertos en circunstancias que sugerían accidentes o causas naturales, pero que mostraban patrones de planificación deliberada al ser examinados cuidadosamente. 3 pacientes ancianos murieron por aparente insuficiencia cardíaca tras interactuar con Timothy, aunque todos habían estado en relativa buena salud previamente. 2 pacientes más jóvenes sufrieron lo que parecían ser caídas accidentales que resultaron en lesiones graves, pero ambos incidentes ocurrieron en áreas donde Timothy había sido visto antes ese día. Lo más perturbador fueron los informes de pacientes que afirmaban que Timothy los visitaba por la noche, de pie en silencio junto a sus camas, observándolos dormir. El personal del hospital que trabajaba de cerca con Timothy también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras reportaron pesadillas persistentes después de pasar tiempo con el niño, sueños que a menudo presentaban escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes pidieron traslados a otras salas, afirmando que se sentían constantemente observados, incluso cuando Timothy supuestamente estaba confinado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, traída para proporcionar experiencia adicional en el tratamiento de Timothy, descubrió que el niño había estado manteniendo un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras para que le proporcionara papel y lápiz para ejercicios de escritura terapéutica, afirmando que registrar sus pensamientos y sentimientos lo ayudaría a procesar sus emociones más efectivamente. El diario parecía contener exactamente lo que Timothy había afirmado, entradas diarias que describían sus pensamientos, sus remordimientos por acciones pasadas y sus esperanzas de rehabilitación futura. La escritura era apropiadamente infantil en su lenguaje y contenido emocional, y pintaba un cuadro de una persona joven profundamente perturbada pero fundamentalmente redimible, luchando por superar experiencias traumáticas. Pero la formación de la doctora Fitzgerald en técnicas psiquiátricas europeas incluía familiaridad con sistemas de comunicación codificada. Cuando aplicó métodos analíticos al diario de Timothy, descubrió que las entradas aparentemente inocentes contenían un sistema de cifrado sofisticado. Los mensajes descifrados revelaban los verdaderos pensamientos y planes de Timothy en un detalle perturbador. En lugar de experimentar remordimiento o rehabilitación, estaba realizando un estudio sistemático del hospital, su personal y sus procedimientos de seguridad. Su objetivo no era simplemente escapar, sino usar su tiempo en confinamiento para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. La doctora F. cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron auténticas, decía una entrada descifrada. Su patrón de respuesta indica mayor simpatía y menor sospecha. Estimo que 3 semanas más de desempeño consistente serán necesarias para establecer suficiente confianza para el contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario codificado de Timothy llevó a un endurecimiento inmediato de los procedimientos de seguridad y una reducción en su contacto con el personal del hospital. Pero Timothy se adaptó a estos cambios con una flexibilidad característica, cambiando su enfoque de la manipulación a la recolección de información sobre las rutinas del hospital y posibles rutas de escape. En el verano de 1868, Timothy Caldwell desapareció del Hospital Estatal de Missouri bajo circunstancias que nunca se explicaron completamente. La investigación oficial concluyó que de alguna manera logró escapar durante un traslado entre edificios, a pesar de estar bajo supervisión constante por múltiples guardias. Harding sospechaba que la fuga de Timothy había sido mucho más sofisticada de lo que sugería el informe oficial. El niño había demostrado una paciencia y habilidad de planificación notables durante su confinamiento, y parecía probable que hubiera pasado meses preparando su partida. La evidencia descubierta tras la desaparición de Timothy sugería que había estado manipulando al personal del centro mucho más exitosamente de lo que nadie había imaginado. Varios guardias reportaron haber hecho pequeñas excepciones a las políticas para Timothy en las semanas previas a su fuga, permitiéndole periodos de ejercicio ligeramente más largos, proporcionándole materiales de lectura adicionales, haciendo ajustes menores en su rutina diaria que individualmente parecían inofensivos, pero colectivamente podrían haber creado oportunidades para escapar. Pasó 1 año y medio estudiando esa instalación y a su personal, escribió Harding en su informe final sobre el caso. Para cuando hizo su movimiento, entendía la psicología de cada persona que trabajaba allí mejor que ellos mismos. Su fuga no fue un acto de desesperación,
fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años siguientes a la desaparición de Timothy, Jardine comenzó a recopilar informes de muertes y accidentes sospechosos en todo el Medio Oeste. Muchos de estos incidentes llevaban marcas que parecían consistentes con los métodos de Timothy, accidentes cuidadosamente escenificados que resultaban en muerte, evidencia de tortura sistemática de animales, y la presencia de un niño que parecía inusualmente útil y emocionalmente maduro. El desafío era que Timothy ahora sería mayor, posiblemente lo suficientemente fuerte como para dominar a víctimas adultas, y ciertamente lo suficientemente sofisticado como para evitar los errores que llevaron a su captura original. Su tiempo de estudio intensivo en psicología humana, combinado con su inteligencia natural y completa falta de restricción moral, había creado algo sin precedentes en la historia criminal estadounidense. Jardine pasó los años restantes de su carrera rastreando estos informes y intentando desarrollar una comprensión integral de lo que Timothy Caldwell representaba. Sus diarios privados, descubiertos tras su muerte en 1891, contenían cientos de páginas documentando casos que podrían haber involucrado a Timothy, junto con discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunos individuos pudieran nacer sin la capacidad de razonamiento moral. Las implicaciones más amplias del caso de Timothy continuaron influyendo en las discusiones sobre justicia penal, psicología infantil y tratamiento de salud mental durante décadas después de su desaparición. Su habilidad para engañar a profesionales capacitados planteó preguntas incómodas sobre la fiabilidad de la evaluación psiquiátrica, mientras que sus habilidades manipulativas destacaron los peligros de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y redimibles. La granja de los Caldwell fue abandonada después de que Thomas y Sarah se recuperaran de su terrible experiencia. Ninguno pudo soportar permanecer en el lugar donde, sin saberlo, habían albergado a un asesino durante casi 2 años. La propiedad eventualmente volvió al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los residentes locales evitaron el área durante décadas después. La cueva donde Timothy había realizado sus experimentos fue sellada por el sheriff Crawford poco después del arresto del niño, pero su ubicación nunca fue olvidada por aquellos que conocían su significado. La leyenda local afirmaba que la cueva estaba maldita y que los animales no pastaban en los alrededores. Los diarios de Jardine fueron donados a la Sociedad Histórica de Missouri en 1923 por su hija, quien sintió que el valor científico de las observaciones de su padre superaba las preocupaciones sobre la naturaleza perturbadora del contenido. Los diarios permanecen en los archivos de la sociedad, disponibles para investigadores que puedan demostrar un interés académico legítimo en el desarrollo de la comprensión psicológica. Thomas y Sarah Caldwell nunca hablaron públicamente sobre su experiencia con Timothy, pero ambos vivieron bajo nombres asumidos por el resto de sus vidas, aparentemente temiendo que el niño algún día regresara para terminar lo que había comenzado. Sarah murió en 1889, y Thomas la siguió en 1894, ninguno tuvo hijos propios. En su última entrada de diario, escrita días antes de su muerte en 1891, Jardine reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso de Timothy. He pasado 24 años tratando de entender qué representaba Timothy Caldwell, y temo haber llegado a una conclusión inquietante. Timothy no fue una aberración. Fue una visión de lo que los seres humanos podrían convertirse cuando se despojan de las restricciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió hasta la edad adulta, entonces en algún lugar de América camina un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional capacitado, que puede manipular a las personas con una habilidad sobrenatural, y que ve al resto de la humanidad como nada más que sujetos para experimentación. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar el rostro de la inocencia, y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timothy Caldwell nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos puedan nacer sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamental para la humanidad.